Imagínate esta escena: una multitud en Jerusalén, un gobernador romano y una decisión que cambiará la historia para siempre. De un lado, Jesús de Nazaret, el que se llama el Mesías. Del otro, un prisionero notorio llamado Barrabás. Pilato le pregunta a la gente: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y la multitud, instigada por los líderes religiosos, grita al unísono: ¡a Barrabás! Y para Jesús piden: crucifícale. Esta historia, que todos conocemos, de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es mucho más que un simple relato histórico. Es un espejo, un símbolo que esconde una profunda profecía sobre el futuro de la humanidad y de la Iglesia. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de esta elección, explorando un detalle que a menudo se pasa por alto: el verdadero nombre de Barrabás, y cómo esa elección se repite una y otra vez a lo largo de la historia, preparándonos para un engaño final. ¿Y si te dijera que la multitud no eligió entre Jesús y Barrabás, sino entre dos hombres llamados Jesús? Quédate conmigo, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar tu forma de ver esta historia para siempre. Vamos a sumergirnos primero en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Mateo. En el capítulo 27, versículos 16 y 17, algunas de las copias más tempranas que tenemos, incluyendo manuscritos siríacos, armenios y griegos, revelan algo sorprendente. Cuando Pilato presenta la opción, no dice simplemente Barrabás, sino Jesús Barrabás. Sí, has oído bien. El nombre de pila de Barrabás también era Jesús. De repente, la pregunta de Pilato se vuelve mucho más intensa y dramática. ¿A cuál quieren que les suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? La elección no era entre un criminal sin nombre y el Salvador. Era una elección entre dos figuras llamadas Jesús. La multitud tuvo que decidir a cuál Jesús querían liberar. Ahora pensemos en el nombre Barrabás. Proviene del arameo. Bar significa hijo y Abba significa padre. Así que literalmente Barrabás significa hijo del Padre. La elección se vuelve aún más simbólica. La multitud escogió a Jesús, el Hijo del Padre terrenal, un rebelde, un asesino, en lugar de Jesús, el Hijo del Padre celestial, el Príncipe de paz. Liberaron al falso Hijo del Padre y condenaron al verdadero. Aunque muchas traducciones modernas de la Biblia ponen la variante Jesús Barrabás en una nota al pie de página, los eruditos reconocen su existencia en la tradición textual. Esta omisión en copias posteriores pudo deberse a que los escribas sintieron que era irreverente que un criminal compartiera el nombre sagrado de Jesús. Pero al omitirlo, sin querer, suavizaron el impacto brutal de la elección que hizo la multitud. Eligieron al Jesús equivocado. Esta elección no fue un accidente. Los evangelios dejan claro que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente. Tenían envidia de la popularidad de Jesús y veían en él una amenaza a su poder. Manipularon a la multitud, que tal vez esperaba un Mesías político, un libertador que usara la fuerza para derrocar a los romanos. Barrabás, un conocido insurrecto, encajaba mucho mejor en esa imagen de un falso Mesías. Representaba poder terrenal, rebelión y una solución rápida. Jesús, en cambio, le ofrecía un reino espiritual, humildad y sacrificio. La gente, influenciada por sus líderes y sus propias expectativas equivocadas, prefirió el espectáculo y la fuerza bruta a la verdad y el amor. La escritora cristiana Elena G. de White ofrece una perspectiva fascinante sobre este evento. Ella no lo ve solo como un hecho histórico, sino como un símbolo profético poderoso. En sus escritos como El deseado de todas las gentes, describe a Barrabás no solo como un criminal, sino como un hombre que se había hecho pasar por un Mesías, un falso libertador que actuaba bajo la influencia de Satanás.
Según ella, la elección de Barrabás fue la culminación de un plan satánico para que el mundo rechazara al verdadero Hijo de Dios. Para Elena de White, la elección entre Jesús y Barrabás es una microrepresentación de la gran lucha cósmica entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Satanás, el gran engañador, le presentó al mundo un sustituto, un falso Cristo, y el mundo, ciego por el prejuicio y el engaño, lo aceptó. La multitud, al gritar, «Danos a Barrabás», estaba, sin saberlo, eligiendo al representante de Satanás sobre el representante de Dios. Esta elección, dice ella, fue un acto simbólico que se ha repetido a lo largo de la historia de la Iglesia. Cada vez que la Iglesia ha preferido el poder político, la riqueza o las tradiciones humanas por encima de la verdad pura del Evangelio, ha estado, en esencia, eligiendo a Barrabás en lugar de a Cristo. Y aquí es donde la historia se vuelve una profecía directa para nosotros. Elena de White, en libros como El Gran Conflicto, conecta directamente la elección de Barrabás con las advertencias bíblicas sobre los últimos días. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El apóstol Pablo también nos advierte en 2 Tesalonicenses sobre una gran apostasía y la revelación del hombre de pecado. Un poder que se opone y se exalta a sí mismo por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios como si fuera Dios. La elección de Barrabás se convierte así en un prototipo, un modelo de cómo ocurrirá el engaño final. La humanidad, e incluso gran parte del mundo cristiano, se enfrentará de nuevo a una elección. No será tan obvia como elegir a un criminal, sino que será una elección entre el verdadero Cristo de la Biblia y un falso Cristo muy convincente. Este falso Cristo, o sistema religioso falso, no se presentará como algo malvado. Al contrario, se presentará con promesas de paz, unidad y prosperidad. Hará señales y milagros asombrosos. Usará un lenguaje espiritual y citará la Biblia, pero sutilmente corromperá la verdad. Será un Jesús que se adapta a la cultura, que minimiza la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios, que ofrece una salvación fácil, sin arrepentimiento ni transformación. Será un Jesús Barrabás, un hijo del Padre de este mundo, que ofrece libertad política y soluciones humanas en lugar de la verdadera libertad del pecado, que solo el verdadero Jesús puede dar. Piénsalo. La multitud prefirió a Barrabás porque representaba una liberación inmediata y visible. Hoy no estamos tentados a preferir líderes, ideologías o sistemas religiosos que nos prometen soluciones rápidas a los problemas del mundo en lugar de someternos al proceso a veces lento y difícil de la transformación personal y la obediencia a Dios. La profecía implícita en la elección de Barrabás es que, justo antes del regreso de Jesús, el mundo entero será llevado a hacer una elección similar. Habrá una presión masiva, como la que ejerció la multitud en Jerusalén, para aceptar un sistema religioso global que unificará al mundo bajo una falsa bandera de paz y espiritualidad. Aquellos que se mantengan fieles al verdadero Jesús de la Biblia, el que defiende la totalidad de la ley de Dios, incluyendo el sábado, serán vistos como problemáticos divisorios, como los que perturban la paz, al igual que Jesús fue visto como una amenaza por los líderes de su tiempo. El grito de la multitud, «Crucifícale», resonará de nuevo, no literalmente, pero sí en forma de persecución y presión social contra los que se nieguen a aceptar al falso Mesías, al sistema de Barrabás. Entonces, ¿cómo podemos evitar cometer el mismo error que la multitud de Jerusalén? La clave está en conocer al verdadero Jesús íntimamente. No al Jesús de la opinión popular, no al Jesús que la cultura nos presenta, sino al Jesús de las Escrituras. Primero,
Debemos estudiar la Biblia por nosotros mismos, pidiendo la guía del Espíritu Santo. No podemos depender de la voz de la multitud o de líderes religiosos, por muy carismáticos que sean. La historia nos enseña que la voz del pueblo no siempre es la voz de Dios. Segundo, debemos aprender a discernir entre las señales y prodigios verdaderos y los falsos. Jesús nos advirtió que los falsos profetas harían milagros espectaculares. La prueba final no es el milagro, sino si la enseñanza se alinea con la palabra de Dios en su totalidad. Tercero, debemos estar dispuestos a defender la verdad, aunque seamos una minoría. Jesús y sus seguidores siempre estuvieron en la minoría. La popularidad no es una señal de verdad. La fidelidad a Dios sí lo es. La historia de Jesús Barrabás y Jesús el Cristo no es solo un relato del pasado. Es una advertencia urgente para nuestro presente y nuestro futuro. Nos pregunta a cada uno de nosotros, cada día, ¿a qué Jesús estás eligiendo? ¿Al Jesús que el mundo aplaude, el que se adapta a tus deseos y te promete soluciones fáciles? ¿O al Jesús de la Biblia, el que te llama al arrepentimiento, al sacrificio y a una obediencia que transforma tu vida? La elección de la multitud de Jerusalén tuvo consecuencias eternas. Nuestra elección también las tendrá. Que podamos tener la sabiduría y el valor para elegir siempre al verdadero Jesús, el verdadero Hijo del Padre, el único que ofrece vida eterna. Gracias por acompañarme en este profundo viaje a través de las Escrituras y la profecía. Si este mensaje te ha impactado, te invito a compartirlo con otros. Suscríbete al canal para más estudios como este y que Dios te bendiga mientras buscas conocerlo más cada día. Nos vemos en el próximo video.